los análogos, bueno, el GLP-1 para empezar, déjenme irme a esa diapositiva. Vendrían siendo o las incretinas, la síntesis y la secreción de las incretinas, ya saben que es una secreción que se da en el tracto gastrointestinal, lo que vendría siendo por las células L, lo que vendría siendo el GLP-1, y las células K a nivel del yeyuno, lo que es el GIP. Entonces, ambas incretinas son las responsables del 90% del efecto de las incretinas, y eso se comenta porque probablemente existan otros péptidos relacionados o que tengan alguna función similar a eso. No vamos a repasar de completo todos los efectos incretina porque ya lo hemos revisado desde en fisiopato y también cuando vimos los inhibidores de la DPP. Entonces vamos directamente, déjenme brinco a lo que vendrían siendo los fármacos. Esto lo vimos, DPP. Ok, las acciones que tiene el GLP-1 y el GIP. El GLP-1 principalmente, como ya lo habíamos comentado, liberado por las células L del ilio y el colon, y va a estimular la respuesta de insulina de las células beta en respuesta a la hiperglicemia. Y esto que dice el vaciamiento gástrico, ya se los he comentado también, es bastante importante este efecto del GLP-1 en cuanto a este retraso del vaciamiento gástrico. Entonces, si tengo a una persona con diabetes y obviamente le voy a dar este medicamento, con relación al vaciamiento gástrico, ¿cuál sería una de las complicaciones, bueno, más que complicaciones, una de las contraindicaciones que tendrían en personas con diabetes para darle este medicamento? ¿Quién recuerda contraindicación del medicamento con relación al vaciamiento gástrico? ¿Qué pasa en las personas con diabetes? Pues se enlentece, no se retrasa, y si la persona diabética de por sí tiene una neuropatía en el sistema digestivo, pues todavía menos va a pasar este contenido gástrico al duodeno. Ujú. Así es, de hecho, una de las complicaciones crónicas en diabetes es la gastroparesia diabética asociado a una neuropatía o neuropatía visceral. Entonces, algunas personas con diabetes tienen este trastorno en la motilidad, tienen periodos de intermitencia o alternan en cuanto a diarrea, estreñimiento, pero si tuviera gastroparesia diabética, este medicamento estaría contraindicado, porque si de por sí no se mueve el estómago de esa persona con diabetes, con este medicamento va a ser peor la motilidad y pues le vamos a causar un verdadero problema en cuanto a las náuseas y el vómito. Ok, entonces, y, mm, y los otros efectos, reduce la ingestión la ingesta de alimentos y obviamente el peso corporal, unos más que otros, pero de manera general, los GLP-1 se asocian con una pérdida de peso. Y también en cuanto a la preservación de las células beta y la inhibición del glucagón de forma dependiente de glucosa. Lo que viene siendo el GIP, liberado por las células K, también estimula la respuesta de insulina de las células beta, tiene efectos mínimos en cuanto al retraso del vaciamiento gástrico y no hay grandes efectos sobre la saciedad y el peso corporal, pero puede tener efectos sobre la preservación de la célula beta. Entonces, para uso clínico actualmente, lo único que se tiene son análogos del GLP-1. No hay análogos del GIP, por lo menos de manera comercial. Que haya estudios de análogos duales, ese es otro boleto, pero ahorita en farmacia o disponibilidad para uso clínico solamente son los análogos de GLP-1. Entonces tenemos que los GLP-1
tienen efectos glucémicos y los no glucémicos. Los efectos glucémicos ya los hemos comentado, lo principal, tubo digestivo a nivel de páncreas en cuanto a la secreción de insulina y la inhibición del glucagón. Los no glucémicos también son bastante importantes y créanme que cuando salen estos artículos o publicaciones de estas referencias, todavía no se tienen estudios de seguridad cardiovascular o de beneficio cardiovascular. Eh, ya recientemente ya tenemos varios estudios con resultados de seguridad y beneficio cardiovascular, pero antes se tenía el aspecto teórico. Por eso dicen el efecto no glucémico sobre el corazón, sobre el riñón, lo cual se ha demostrado que sí tienen mejoría en cuanto a reducción de desenlaces cardiovasculares. Obviamente el sistema nervioso central en cuanto a la reducción del apetito, y se han identificado bueno, poquito más de 60 sitios en el sistema nervioso central a diferentes niveles, desde corteza, tálamo, hipotálamo, etcétera, de expresión de receptores para el GLP-1. Entonces, conocemos las funciones más relevantes o más evidentes, pero deben de tener muchas otras funciones que aún no se identifican o no están bien descritas. En cuanto al GLP-1, sabemos que tenemos lo que vendría siendo el efecto sobre el páncreas a nivel hepático, nivel intestinal, sistema nervioso central y el tejido adiposo, que ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Eh, Existen varios análogos del receptor de GLP-1 y vamos a ver, Telma, platícame, ¿cuáles análogos o agonistas del receptor de GLP-1 conoces? Bueno, ¿cuántos leíste? Hay 6. Ok, ¿cuáles son? Son la lixizatida, la liraglutida, la duglaglutida, la exenatida ER y la semaglutida y la hexanatida. Ok, por ahí andan. Ok, ¿y cuál de esos se te grabó más? Pues así como que más no, pero hay unos que, por ejemplo, la duglaglutida, la exenatida y la semaglutida que se pueden administrar una vez por semana. Ok. Eso sí se me quedó como más. Más facilitos. Ok, Sí, entonces, cuando no sé, me imaginé un paciente como un adulto mayor que se le puede olvidar y cosas así, como la visita de los hijos semanal se me hizo como algo muy acorde. así es. Sí, en efecto, son los que tienen aplicación semanal y realmente vienen a resolver ese problema en cuanto a la comodidad de la administración. Muy bien, entonces aquí en esta diapositiva solamente están viendo 3 de ellos y son los primeros 3 que salieron. Les cuento, el primero que salió fue el exenatide, después salió liraglutide y por último lixisenatide. Han salido nuevos, pero estos, digamos, son los de aplicación diaria. El primerito, el exenatide, realmente ya como tal ya no lo utilizamos en su presentación primaria o inicial, que era una administración de 2 veces al día. Lixisenatide como monoterapia o como aislado casi no se utiliza, aunque ahorita ya existe combinado con insulina en el mismo dispositivo, en el mismo piquete, y eso le da una ventaja, pero solito como tal casi no lo utilizamos. Probablemente el más utilizado y de mayor beneficio, o sea, puedo decir que es mejor que exenatide y lixisenatide, es liraglutide. Y en la parte inferior ven la secuencia de aminoácidos de lo que vendría siendo el GLP-1 nativo o endógeno, el humano, y ven toda esta franja de la secuencia de aminoácidos en verde. Después, en los siguientes, ven liraglutide, exenatide y lixisenatide y ven las sustituciones que le han hecho a esta cadena de aminoácidos para modificar la estructura y que eso les permita, para empezar, una vida media más prolongada, que no estén expuestos
a la degradación por la DPP4 y eso les permite su uso clínico como fármaco. Entonces, como pueden ver, el que tiene menos modificaciones vendría siendo liraglutide. Tiene una homología alrededor del 93%, cuando exenatide y lixisenatide tienen una similitud entre el 50 y el 60%. Y esto tiene una diferencia también en cuanto al origen. ¿Alguien recuerda el origen de estos fármacos, sobre todo exenatide, lixisenatide? ¿De dónde lo sacaron? Así es. Es un reptil, ajá. Así es. Sí, de los dos, de hecho, xenatide y lixisenatide son derivados de ese veneno, este, y lo que vendría siendo liraglutide son realmente recombinantes, son sintéticos, y de ahí se podría determinar también de que existen ciertos eventos secundarios relacionados al, ¿cómo explicarle? Al fármaco. Entonces, podría decirles que los derivados de este veneno de la saliva del monstruo de Gila, del Exentin, que vendrían siendo, tienen, en mi opinión, más riesgo de efectos secundarios, aunque se clasifican todos como de la misma familia. Por ejemplo, los eventos de pancreatitis que probablemente hayan leído, yo no he visto ninguna pancreatitis asociado al liraglutide, dulaglutide, semaglutide, aunque el semaglutide es muy nuevo, pero sí he visto eventos probablemente asociados a lixisenatide y exenatide. Entonces, una de esta explicación, y algunos artículos lo mencionan por el origen del fármaco y esta diferencia estructural. Entonces, es algo que pudiera ahí presentarse. Bueno, entonces, continuando con estos, vamos a seguirle. Esto es lo mismo que les comentaba en cuanto a la, la similitud con el endógeno. Ok, vamos viendo. ¿Recuerdan entonces los efectos farmacológicos del GLP-1 cuando vimos fisiopatogenia? Hay todos claros, el efecto sobre la secreción de insulina, sobre la inhibición del glucagón a nivel hipotalámico. Para no estar repitiendo información, les voy a dar ahorita los datos claves de prescripción y los nombres de cada uno de los fármacos, para que sea de una manera un poquito más sencilla, porque son muchos y ver los estudios clínicos de cada uno va a ser un poco complicado. Por ejemplo, mi diapo, acá está. Ok. Por ejemplo, aquí están viendo algunos de ellos que vendría siendo exenatide, que es el que se aplica 2 veces al día. Honestamente, creo que todavía hay en farmacia, pero yo no lo receto desde hace varios años. ¿Por qué? Porque tengo otras opciones con mismos beneficios, pero mucho más cómodas. Entonces, sepan que existió exenatide, es un medicamento pues relativamente nuevo, pero así como llegó, lo han ido sustituyendo otros fármacos. De los de una vez al día, el que definitivamente tienen que conocer muy bien es liraglutide. Entonces, el liraglutide tiene su nombre comercial que se llama Victoza, ¿ok? Con V, entonces así se escribe Victoza. Y el medicamento vienen en plumas. ¿Saben lo que son las plumas? No, ¿verdad? Para la administración de los fármacos. ¿Las conocen o no? ¿Son las que se inyectan normalmente en el abdomen o en la pierna? Así es. Entonces, Bueno, para algunos creo que no las van a conocer. Déjenme, se los muestro.
para que lo conozcan. Ok, esta es la pluma del dispositivo Victosa, ok, a ver si alcanzan a ver. Y aquí tienen un visor en donde ahí va el 0 y ahí voy programando la dosis. Luego ven 0.6, 1.2 y 1.8, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la pluma del Victosa y ahí está el producto. Por lo tanto, una pluma es multidosis. Lo único que se tendría que hacer es... Vamos a abrir una nueva. Las agujas... Permítanme. Estas vendrían siendo las agujas para las plumas de insulina, así vienen, y estas vienen estériles, se les quita este papelito, ¿ok? Y ahí tiene una agujita, probablemente no alcancen a ver, y esto es un corchito. Se mete aquí, se atornilla, y así viene la hojita de pequeña. Entonces, pues no sé si la alcancen a ver. Y realmente, si se la administran, y ahí va el piquete, está nueva, realmente ahí entró y no es algo que duela para nada. Está estéril, entonces la conecta, ya volvió a entrar y es una hojita muy pequeña, la cual no produce realmente dolor. Ya me puse 2 veces y no, nada más que no me inyecté porque este no es fármaco, nada más es agua para explicarles. Entonces, este fármaco, el liraglutide o Victosa, que es el nombre comercial, se va a empezar como dice en la diapositiva. Regresamos a la diapositiva y aquí va a decir, la dosis inicial es de 0.6 miligramos una vez al día. La recomendación oficial es por 7 días. Y después de 7 días se aumentaría a 1.2 miligramos una vez al día. La dosis máxima de este fármaco, como se los mostré aquí en el visor, es de 1.8 miligramos, ¿de acuerdo? Yo rara vez llego a utilizar 1.8 miligramos y ahorita se los voy a comentar en algunos estudios. Pero entonces, dosis inicial 0.6, mantenimiento 1.2. Los efectos secundarios, ahorita los vamos a ver de todos ellos de manera global. Entonces, ya está claro lo que sería el Victosa. Luego existe el Lixisenatide. Déjenme. Ok. Esta es la pluma del Lixisenatide. Si la alcanzan a ver, ven mi pantalla. Bueno, me ven a mí más que mi pantalla. Entonces, así viene Lixisenatide, pero hay 2 presentaciones de pluma. Como les digo, también se utiliza poco. Y no tienen que darle vuelta a rodillitos. Solamente ven una flechita para cargarlo. Jalo y ahí se cargó la dosis. Tengo que conectar la aguja. Vamos a conectarla. Y déjenme sacar un trapito. Entonces, yo ya jalé esto y lo único que tengo que hacer es presionarlo. Me retiro un poquito y si ven, ahí cayó el líquido. No sé si alcanzaban a ver. Esto se presiona y otra vez la flechita regresa a donde estaba. Entonces, repito, nada más se jala y aquí voy a presionar para que caiga el medicamento. Este es el Lixisenatide, entonces aquí no tienen que programar la dosis porque ya es una dosis estándar, ¿de acuerdo? Luego, entonces este es de Lixisenatide, como les digo, el nombre comercial es Lixumia, ¿ok? La dosis habitual de Lixisenatide, hay 2 plumas. Una que es la dosis inicial que viene en 10 microgramos al día, dura 2 semanas la pluma, se termina y entonces pasan a la pluma de 20 microgramos por dosis, la cual les va a dar una duración también de 2 semanas. Entonces, el Lixisenatide tenemos dosis inicial 10 microgramos, se termina la pluma inicial
y continuamos con la pluma de mantenimiento, porque aquí no puedes modificar la dosis. Este simplemente es monodosis, jalas, ya está la dosis que le corresponde al paciente. ¿Ok? Después tenemos, bueno, esos son los de aplicación diaria. Regreso acá a la diapositiva. Los medicamentos habitualmente se administran antes del alimento, ya que el efecto secundario frecuente puede ser la náusea. La recomendación que le tienen que hacer a los pacientes es que sea por lo mínimo unos 15 minutos antes del alimento, por esa náusea. Y van a sentir la saciedad. Cuando empiezan a comer, el paciente empieza a sentir que ya se llenó, puede sentir náusea, estómago revuelto, una sensación de incomodidad. Y ustedes le tienen que explicar al paciente que cuando lleguen a sentir esa molestia, dejen de comer, porque si siguen comiendo, se van a llenar de más, el estómago está retrasado su vaciamiento y van a tener vómito. Es muy probable que lo tengan. Ahora, estos efectos secundarios no lo presentan todos los pacientes, solamente unos cuantos. Ok, entonces, de cada uno de estos medicamentos hay... ¿Sí? Lo de la administración 15 minutos antes de comer es para todos los medicamentos. Para los de aplicación diaria, sobre todo, los de aplicación semanal realmente ya no tendría beneficio por su lenta absorción y su lento mecanismo de acción, pero los de administración diaria sí, que sea de preferencia en ayuno. Ok, gracias. De Doctor, nada. Sí. que se administre con el alimento es para evitar la náusea o la náusea va No, a aparecer de igual modo. La náusea va por el efecto del medicamento, pero sí antes, uno de los beneficios, por ejemplo, un gran porcentaje de personas con diabetes tiene obesidad o sobrepeso. Lo que queremos es que se administre el medicamento, que empiece a hacer algo de efecto, y reducir la náusea es uno de los objetivos, pero también que ese efecto farmacológico te ayude a comer menos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Pues para que pierda peso esta persona con diabetes. Entonces, por eso se recomienda, y por ejemplo, cuando veamos el Soliqua, que es una combinación en la misma pluma, y aquí en la misma pluma ya viene insulina y viene lixisenatide en la misma inyección, entonces vienen con dosis fijas. Aquí se recomienda igual antes de la comida principal para que el efecto de lixisenatide sea más evidente y que deje de comer un poco o le aumente esa saciedad o disminución del apetito al paciente. Pero son los dos objetivos: reducir el efecto de la náusea y que el paciente coma menos. Gracias. Doctor, una Sí, duda. En un sí. paciente diabético que se acaba de realizar una manga gástrica o algún procedimiento por el estilo, ¿también estaría súper contraindicado ese tipo de medicamentos? No hay una contraindicación absoluta, sin embargo, no te lo recomendaría, porque si el paciente se acaba de operar, manga gástrica, lo más común, el paciente está con una dieta de proteína y puro licuado prácticamente, es lo que se les da los primeros días o semanas, es licuados, su proteína. Entonces, darle esto no tendría mucho beneficio porque de por sí el paciente ya está comiendo muy poco. Obviamente, si tuviera diabetes, en ese caso, yo lo que le manejaría probablemente sea más insulina en esa etapa. Me ha tocado y recientemente veo varios pacientes que se hicieron bypass o se hicieron manga gástrica, pero rebotan, van recuperando peso porque desgraciadamente se les opera el estómago, no el cerebro. Entonces la manera de comer la aprendemos, es un hábito y tiene muchas otras explicaciones o factores. Entonces, habitualmente hay recuperación de peso. ¿Por qué? Porque dices, es que no como mucho, no, pero lo que comes son puras golosinas, digámosle de esa manera, entonces van a recuperar peso. Y al recuperar este peso, pues les va a dar ese
ese problema. Y les he utilizado GLP-1 para ayudarlos a perder peso y les ha funcionado la restricción entonces en esos pacientes, pero ya después de 2, 3 años de operado. En el momento postoperatorio inmediato, no se recomendaría el medicamento porque sí van a tener problemas con la náusea, problemas severos o vómito. Ok, pero nada más en la recuperación y ya después sí se les puede Después dar. se puede utilizar. De hecho, ahí sería otro tema de discusión en cuanto a los pacientes que tienen obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades crónicas, que los sometes a una cirugía metabólica. Un buen porcentaje de ellos va a remitir o va a entrar en remisión tanto la hipertensión, la diabetes, y probablemente no requieras el medicamento. De hecho, cuando llegamos a operar a pacientes con estas complicaciones y obesidad, de hecho, están controlados, les suspendo todo el medicamento antes de la cirugía o después de la cirugía. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos va a entrar en una remisión o por lo menos va a tener un mucho mejor control. Y lo más típico de utilizar 40, 50 unidades de insulina basal, a lo mejor se quedó con 10 unidades o a lo mejor con un par de medicamentos orales. Entonces, si no hay una remisión, por lo menos hay una mejoría franca del control, pero siempre les hago la aclaración que eso va a durar mientras tengan la pérdida de peso. Empiezan a ganar peso y eso también lo veo muy frecuente. Empiezo a darles, ya se te subió tu azúcar, ahora va otra pastilla, ahora va otra, tu presión ya se te está subiendo otra vez y otra vez el antihipertensivo. ¿Por qué? Porque regresan al mismo peso que tenían o muy próximo al que tenían antes de la cirugía. Gracias. De nada, muy bien. Entonces, ahorita ya vimos exenatide, liraglutide. Bueno, el exenatide ese realmente ni se lo aprendan. Apréndanse bien liraglutide y lixisenatide. Muy bien, entonces regreso a mi presentación. Ok. Entonces, estos son estudios clínicos de los fármacos que no los vamos a ver. Estos son del exenatide, estudios clínicos de varias fases. Déjenme irme. Estos son los estudios clínicos del lixisenatide y como pueden ver existe un gran variedad o espectro de pacientes en los cuales se puede utilizar el fármaco, por lo menos en cuales se ha estudiado. Por ejemplo, en pacientes que estaban con dieta y ejercicio y se les inició lixisenatide como monoterapia. En aquellos que ya tenían un antidiabético oral y se les agrega lixisenatide, que eran aquellos que ya tenían metformina, se les da el medicamento, obviamente estudios aleatorizados, que estaban con medicamentos combinados o que estaban con insulina basal o se compara con insulina basal. Entonces, hay múltiples resultados. Como digo, no los vamos a revisar todos, pero de manera global, aquí está en el recuadro rojo, la reducción de la hemoglobina glucosilada con lixisenatide fue entre 0.7 y 0.9% de hemoglobina glucosilada en los diferentes estudios clínicos. ¿Okay? Entonces, de otro medicamento que vendría siendo el liraglutide, a su grupo de estudios le llaman LEAD. Estos son todos los estudios, el LEAD 1, el LEAD 2, LEAD 3, dependiendo contra qué lo hayan comparado. Y la misma historia, en pacientes que estaban con dieta y ejercicio y se aleatorizaron a liraglutide monoterapia contra sulfonilurea, a veces se compara contra metformina, los que ya estaban con agentes orales, que estaban con más de 2 medicamentos o combinado con insulina, comparado contra insulina. Entonces, los mismos que les comentaba previamente, los beneficios que pueden ver en los diferentes estudios, y aquí tenemos 2 dosis, la azulita que es la dosis de 1.2 y la barra guinda que representa la dosis de 1.8 miligramos.
que es la dosis máxima. Como pueden ver, en monoterapia, que eran aquellos pacientes que estaban solamente con dieta y actividad física y se les agregó el fármaco a la dosis de 1.2, la reducción de hemoglobina glucosilada fue de 1.2%. Cuando se les administró 1.6, la reducción fue de 1.6%. Pero el uso habitual de estos fármacos es cuando alguien ya está utilizando un fármaco oral, metformina, sulfonilurea, combinación, etcétera. Y la comparación de la dosis de 1.2 versus la dosis de 1.8, pueden ver aquí en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada, fue similar. Vean, menos 1.3, menos 1.4, menos 1.5. Por lo tanto, en la práctica clínica, yo en lo personal, rara vez subo a 1.8. Habitualmente me quedo con 1.2. Y la explicación es esto: el beneficio en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada es muy similar para ambas dosis. Sin embargo, el costo se aumenta un 50% porque le estoy dando un 50% más de dosis a ese paciente. ¿Ok? En cuanto es que estamos viendo presión arterial, no, vamos a ver. Ok. ¿Qué pacientes son candidatos a recibir los agonistas del receptor de GLP-1? Son aquellos pacientes con un diagnóstico reciente con síndrome metabólico, pacientes que tengan manejo con agentes orales en dosis máximas y con una reserva pancreática a insulina, pacientes con un manejo de insulina basal con resultados subóptimos en la glucosa postprandial. Ahorita les voy a explicar eso. Y pacientes que están con inhibidores de la EPP4 con falla al tratamiento que se puedan cambiar a GLP-1. Entonces, usted me va a preguntar, bueno, ¿a quién se lo voy a recetar? Honestamente, aplica para un gran grupo de personas con diabetes. Casi a todos. La mayoría de ellos tiene síndrome metabólico. ¿A quienes no se lo voy a dar de primera instancia? Que quede claro el punto. En aquel paciente con diabetes en estado catabólico, que significa aquel paciente descontrolado que tiene gran problema en cuanto al control y que está perdiendo peso. Entonces, probablemente a ese paciente no le daría en primera instancia un GLP-1, le daría insulina y ya después que lo recupere, que recupere peso, que ya no esté en estado catabólico, ya valoraré si le hace falta darle un GLP-1. ¿De acuerdo? Entonces, lo dice, pacientes en manejo con agentes orales a dosis máxima. O sea, si tienen un paciente que está con metformina, con glimepiride y que está con pioglitazona, o sea, 3 medicamentos orales y está fuera de metas, una alternativa, ahí tendrían que irse a un inyectable. El primer inyectable hay mucha discusión si el primer inyectable debe ser insulina o debe ser un GLP-1, dependiendo. Puede ser un GLP-1 si el paciente tiene un descontrol moderado, puede ser severo, más de 9% de hemoglobina glucosilada con sobrepeso, pero siempre y cuando no esté en estado catabólico, como les comento. Entonces ahí podría ser una buena alternativa agregarle el GLP-1. O yo en lo personal, en quienes lo utilizo más, en quienes me gusta el resultado, en aquel paciente que lo tengo con 1 o 2 fármacos orales, metformina y un SGLT2, por ejemplo, que lo tengo con una dosis de insulina basal, pero a pesar de eso no está controlado y que el principal problema es la glucosa postprandial. Por ejemplo, con la insulina basal, logro el control de la glucosa de ayuno. Ya vamos a ver la clase de insulina. Pero cuando el paciente come y su azúcar se le dispara mucho, una alternativa es darle el GLP-1. De esa manera voy a ayudarle al control postprandial de ese paciente. Entonces ahí es donde me gusta esa combinación.
La otra recomendación o que se puede hacer, pacientes que están con inhibidores de la DPP4, que ya los revisamos, aunque están en el grupo de la incretina, la potencia de los inhibidores de DPP4 está muy lejana a la potencia de los agonistas del receptor de GLP-1. Entonces, si está descontrolado con inhibidor de DPP4, pueden optar por quitarlo y darle un GLP-1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahora, vamos con les voy a ir platicando un poco de cada uno de los, déjenme, Exenatide, acá están, cada uno de los fármacos de aplicación semanal. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda con los de aplicación diaria?